Y en estos momentos le damos la bienvenida a una hora más de información aquí en T13 en Noticias. Además, le recordamos que nos puede escuchar a través de Radio Cadena Sonora en el 96.9 FM, que también el próximo jueves estará cumpliendo un aniversario más. Y para presentarle lo más relevante del panorama electoral 11-9-11, esta noche nos acompañan nuestros compañeros reporteros Veralis Martínez y Alan Alfaro, quienes nos tienen detalles en el marco de la violencia electoral, ya que hoy el destino de varios candidatos, precisamente en el municipio de San José Pinula, pues se tuvieron ya algunos resultados, pues se capturaron a varios autores materiales. Esto pues deja que ver algunos integrantes de una agrupación política. Pero para ello vamos primero contigo, Veralis, para que nos des el adelanto. Muchas gracias, Alan. Muy buenas noches, amigos televidentes, buenas noches, compañeros. En efecto, se venía desde hace aproximadamente un mes dando ataques a personas que están postulándose a partidos políticos, especialmente en San José Pinula. Las investigaciones hoy arrojaron que el presunto candidato a la alcaldía de San José Pinula, quien se postulaba por el partido líder, resultó, según el Ministerio Público, organizar una banda criminal que dio muerte a 2 de estas personas que se estaban postulando. Pero también Alan Alfaro nos tiene las repercusiones de este suceso que se da y que involucra a uno de los candidatos a la corporación municipal de este municipio. Adelante, Alan, te escuchamos. Buenas noches, Alan Martínez. En efecto, pues un escenario bastante oscuro el que se empieza a dejar sentir ya tras lo sucedido este día. Un partido político da mucho de qué hablar, muchas noticias en este caso. Nos vamos a referir también a la captura de una fémina, precisamente capturada en la sede regional del partido líder en el municipio de San José Pinula. Pero para ampliarles esta información, ahora sí nos tiene Veralis Martínez los detalles. Adelante. En efecto, como le decíamos hace unos momentos, desde horas de la mañana, hoy el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil empezaron la labor y fue la persecución de 3 personas, especialmente el precandidato a la alcaldía para San José Pinula, por el partido líder, fue capturado. A él el Ministerio Público los indica de dirigir una estructura criminal, la cual presuntamente fue la encargada de dar muerte a 2 precandidatos a la alcaldía por esa misma municipalidad, quien supuestamente estaba limpiando el camino para poder ir él solo este 11 de septiembre a las elecciones para esa municipalidad. A continuación le tenemos un reporte completo. San José Pinula, uno de los municipios del departamento de Guatemala, ubicado a 22 kilómetros de la ciudad capital. Un poblado donde los índices de violencia no son tan altos. Sin embargo, con el clima político, el pánico se acrecentó en la población debido a los ataques contra aspirantes a la comuna de esa localidad. Escenas de terror se vivieron en San José Pinula. El candidato a alcalde por el partido unionista, Augusto Enrique Ovalle Barrera, quien regresaba de una actividad política junto a Marina del Rosario Alvisures Rodríguez y Edelmira del Rosario Gramajo Alvisures, fueron asesinados de varios impactos de bala. 5 días después y de manera similar, Carlos Enrique Dardón fue asesinado en una barbería en la zona 13. Dardón militaba en el partido Creo. En horas de la tarde, Luis Fernando Marroquín Rivera, precandidato a alcalde de esa localidad por el partido líder, cuyo fundador y candidato presidenciable es Manuel Baltizón, también sufrió un atentado cuando se dirigía a un mitin político a bordo de un vehículo placas particulares 634 CQB. En la escena del crimen fueron localizados más de 40 cascabillos. Sin embargo, Marroquín solo tuvo una herida leve en un brazo, a pesar que su vehículo recibió 9 perforaciones y la mayoría del lado del copiloto donde viajaba el político.
3 aspirantes a la alcaldía de San José Pinula sufrieron atentados que conmocionaron a un pequeño municipio, sin imaginar de dónde podrían prevenir los ataques. Hoy en horas de la mañana, el precandidato a alcaldía postulado por el partido Líder, junto a 2 de sus empleados, fue aprehendido en Antigua Guatemala, sindicado de su presunta participación en el asesinato de 4 personas, además de ser acusado de simulación de delito por haber intentado hacer creer que fue víctima de un atentado. Según la fiscal general y el ministro de Gobernación, de acuerdo a un informe de balística del INASIF, fue una simulación de delito, considerando que el mismo Luis Marroquín fue quien aparentemente planificó el ataque armado en su contra para desviar la investigación por su presunta participación en los crímenes de los precandidatos Ovalle y Dardón, así como de las 2 féminas, además que el político sindicado tenía problemas con sus oponentes asesinados. Y a menos de un mes del asesinato de 2 precandidatos a alcaldes por la municipalidad de ese municipio y el atentado de Luis Fernando Marroquín Rivera, las investigaciones dieron como resultado la captura de Marroquín Rivera, precandidato a la alcaldía por el partido Líder, cuyo máximo líder es el diputado y candidato a presidente Manuel Valdizón, así como 2 empleados del político sindicado. La captura del señor Luis Fernando Marroquín Rivera, la captura del señor Manuel Enrique Rodas García y la captura del señor Juan Carlos Gabriel Medina por los delitos de asociación ilícita, asesinato y simulación de delito. El señor Luis Fernando Marroquín Rivera era precandidato a alcalde en el municipio de San José Pinula. Según las investigaciones del MP, el precandidato Luis Fernando Marroquín con sus empleados y otras personas conformaron una estructura criminal, la cual supuestamente dio muerte a 2 de sus oponentes, siendo ellos Augusto Enrique Ovalle Barrera y Carlos Enrique Dardón, y para desviar las investigaciones simuló un atentado en su contra. De acuerdo con el peritaje de INASIF, en estos 3 hechos hay coincidencias en balística. En estos hechos participaron 2 armas. Un arma participó en los 3 hechos y la otra arma participó en el primero y en el tercer hecho. En los 2 primeros hechos, los candidatos a alcalde habían recibido invitaciones para dirigirse a ciertos lugares predeterminados. En los 2 primeros hechos, en el primero hubo 3 personas asesinadas, en el segundo hubo una persona asesinada y una persona herida. En el tercer hecho, solo en el tercer hecho, el candidato a alcalde precandidato a alcalde contaba con seguridad. En el vidrio del vehículo hay 9 impactos de bala. Los 3 primeros impactos se dispararon desde una posición, aparentemente iban dirigidos en contra del copiloto. Al menos 3 de estos disparos atravesaron el sillón. Si nosotros analizamos la posición de una persona, esta persona hubiera recibido 3 impactos. Uno de ellos, si la persona hubiera estado sentada, uno de ellos le hubiera atravesado la garganta. Es decir, que quien hubiera estado sentado en ese lugar, en ese momento, hubiera fallecido debido a uno de los 3 impactos, dada la trayectoria, si la persona se hubiera quedado sentada sin inclinarse hacia ningún lado. Si la persona se hubiera inclinado hacia el lado del copiloto, igualmente hubiera recibido al menos un impacto en la cabeza. Si la persona, lo cual es muy difícil, si tiene un chaleco antibalas, si la persona se hubiera encupillado hacia el frente, igual hubiera recibido un impacto en la nuca. Uno de los impactos del chaleco, uno de los impactos atravesó el chaleco. Cualquier persona que hubiera estado dentro de este chaleco hubiera recibido el impacto en su cuerpo. En el tercero de los ataques hubo una simulación de delito. Es decir, ninguna persona que hubiera estado sentada, tal y cual fueron las declaraciones del precandidato alcalde de San José Pinula, ninguna persona que hubiera estado sentada en ese lugar hubiera podido sobrevivir al ataque.
Según los funcionarios, desde el momento del último ataque, iniciaron las investigaciones y sospecharon de la participación de Luis Marroquín, por lo que implementaron seguimientos y vigilancias, estableciendo la salida del país de Marroquín Rivera un día después de su ataque. Además, consideran que la prueba técnica y científica es contundente para determinar la presunta participación del sindicado, considerando que las balas que recibió el chaleco no son de los disparos efectuados en la escena. Las balas del chaleco del candidato Marroquín Rivera sobran de la escena del crimen y se logra establecer que sobran de la escena del crimen porque se hace el análisis de seguimiento balístico en donde hay 2 momentos de disparo y que además las declaraciones que esta persona da luego de su atentado no coinciden científicamente con el análisis pericial y el análisis de seguimiento de la ruta balística. Esto es una evidencia contundente para determinar que en efecto hay una simulación de delito en este tercer atentado. Todos son sindicados del asesinato de 4 personas, asociaciones ilícitas y simulación de delito, pero se declararon inocentes. Yo ignoro eso, la verdad. ¿En qué trabaja? En informática. ¿Usted trabajaba con el ingeniero Luis Marroquín? No. ¿Lo conoce a él? Sí, pero sí, no quiero dar más declaraciones. Trabajando ando, realmente no ando haciendo nada malo. ¿Usted es guardaespaldas del candidato? No, yo soy chofer de él. ¿Desde hace cuánto trabaja con Luis Marroquín? Un mes. No tengo nada que ver en esto. ¿Usted estuvo cuando él fue atacado? Sí, pero yo no iba con él, pero iba en otro carro. Pero como yo solo soy su chofer, yo no soy guardaespaldas de él. Porque por seguridad de él, porque él no cargaba mucha seguridad, yo agarré el arma de él. Solo por la seguridad de él y mía, de mi vida, porque prácticamente yo estaba defendiendo mi vida, no la de él. Aunque aún no han determinado el móvil del crimen, no descartan que sea parte de una competencia política donde aparentemente el precandidato del líder buscaba limpiar el camino, pretendiendo no tener mayores contrincantes en la contienda electoral y ganar las elecciones el próximo 11 de septiembre. La información que hemos recogido en la escena y en ese escenario Pinula es que el candidato Marroquín arrebataba la propaganda de los otros partidos y los contendientes y se los tiraba, digamos, en los alrededores. Son testimonios ya parte del proceso y el evento social que ha ocurrido. Los 3 sindicados rindieron su primera declaración en el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, donde fueron ligados a proceso penal por los delitos imputados por el Ministerio Público. El juzgador les dictó prisión preventiva y fueron enviados a la zona 18, donde hoy pasarán su primera noche. Los allanamientos realizados este día, el Ministerio Público incautó varios teléfonos celulares, los cuales solicitará a las telefonías móviles un despliegue de las llamadas, así como del registro de los mensajes de texto. A través de ello, buscan establecer e individualizar a otros presuntos miembros de esta banda criminal. Cabe mencionar que este caso ya fue declarado en reserva. Y luego de esta cronología de los hechos de violencia electoral en el municipio de San José de Pinula, nosotros le trasladamos otras repercusiones de lo que está aconteciendo a raíz de estas capturas. Y precisamente luego de la captura de Luis Fernando Marroquín y 2 personas más, presuntos autores materiales e intelectuales de la muerte de varios candidatos a la alcaldía del municipio de San José Pinula, el director del sistema penitenciario, Eddie Morales, aseguró que ellos serán resguardados en áreas especiales del Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18. Los mismos estarán aislados para evitar cualquier altercado. Además, habrá estricto control en la alimentación. La debilidad de las agrupaciones políticas queda al descubierto cuando alguno de sus miembros se involucra en actos reñidos con la ley. Hay partidos que dicen no tener filtros para depurar a sus candidatos y algunos llegan por aclamación popular, tal y como ocurrió con Luis Fernando Marroquín en San José Pinula, procesado por la muerte de 2 contrincantes políticos.
¿qué garantía pueden dar los políticos a los guatemaltecos de sus postulantes a cargos públicos si ni ellos mismos los conocen? Que es un joven, entusiasta, dinámico, es un hombre de familia y también es un empresario. Entonces, por esa razón, nosotros creímos pues conveniente incluirlo en nuestro listado de candidato. Esta es la única información que el partido líder tiene de Luis Fernando Marroquín, quien ahora es acusado de asesinato de candidatos a la alcaldía en San José Pinula. Leonardo Camey, secretario general de Líder, indica que para postular a su candidato se realizó un sondeo con la comunidad. Ahora realizarán más investigaciones de las personas que postulen. A partir de ahora en adelante nosotros obviamente vamos a hacer una investigación más exhaustiva de todos los candidatos que tenemos y poder determinar si no hay pues alguna anomalía en la inscripción o en el perfil de ellos. Yo creo que, para serles sincero, ¿verdad? Yo creo que al final uno lo que determina es el sondeo general en un municipio, lo que los candidatos a uno, lo que los vecinos, los líderes a uno le puedan manifestar, lo que pueden proponer, porque uno al final lo que contacta son líderes y los líderes proponen a las personas y a nosotros nos proponen este perfil y lo consideramos bueno porque hicimos un sondeo de él y como les manifesté anteriormente. ¿Quiénes hicieron el sondeo? Con el Comité Ejecutivo Departamental de Guatemala. Con pocos argumentos, Camey recalcó que Marroquín desistió de participar como candidato a la alcaldía de San José Pinula desde hace 15 días. Las reacciones no se hicieron esperar. El jefe de la bancada FRG indicó sentirse satisfecho con las investigaciones del Ministerio Público. Me siento muy contento también porque efectivamente se habían levantado ciertos rumores respecto a nuestro candidato Víctor Reyes Pur y como nosotros le hemos respaldado, puedo asegurarles hoy y hoy más que nunca que es un hombre honesto, es un hombre íntegro, es un hombre de trabajo y qué lamentable que un hombre que quiere ser presidente de la República ni siquiera tenga el control de quiénes son sus candidatos a alcalde y permita que asesinos estén siendo parte de una planilla de una corporación municipal. Sin embargo, para organizaciones pro derechos humanos es necesario que los partidos políticos busquen mecanismos que permitan depurar a sus candidatos, pues estos pueden estar vinculados a hechos ilícitos. Internacional para la Investigación en Derechos Humanos pide a organizaciones partidistas a depurar la participación de candidatos políticos que se sospechen tengan vínculos con el crimen organizado. El peso de la ley debe caer sobre Luis Fernando Marroquín, precandidato a la alcaldía de San José Pinula, si es culpable de los ataques armados en aquel lugar, aseguran organizaciones sociales. Si estamos pidiendo que se depure el sistema de justicia, si estamos pidiendo que se depure el sistema de seguridad, también tenemos derecho a exigir que se depure el sistema de partidos políticos, porque no es posible que quienes tienen la gran responsabilidad y en mucho el privilegio por ser parte de partidos políticos, de llegar a dirigir los destinos del país, estén naciendo, estén desayunando, almorzando, cenando, estén yendo en campaña con delincuentes y estén aceptando el dinero de delincuentes para competir por la conducción de los destinos del país. Preocupante, vergonzoso e inaceptable. Es un acto criminal. Esto no trasciende de ser una contienda política normal de altura de la que nos podamos enorgullecer. El supuesto autoataque armado de Luis Fernando Marroquín es posible que fue para eludir responsabilidades o para ganar simpatía de los pobladores de San José Pinula. Algunos elementos daban los indicios de que había sido un autoataque y la investigación efectivamente ha llegado a determinar que se trató de un autoataque, no solo como manera obviamente de eludir su responsabilidad por las otras muertes, sino además para ganar simpatías hacia su persona. Entonces creemos que es doblemente vergonzante y este es un tipo que no solo debe ser procesado a nivel de los tribunales según corresponde, y creo que en manos de las autoridades del sistema de justicia está también la investigación.
Las reacciones tras la captura de Luis Fernando Marroquín, hasta hoy precandidato a alcalde de San José Pinula por el partido Líder, continúan. Miembros del Partido Patriota prefieren abstenerse de responsabilizar a Marroquín de las amenazas contra su candidato a alcalde, quien ha continuado con sus actividades proselitistas. Por su parte, el partido ADN asegura que de comprobarse los señalamientos contra Luis Fernando Marroquín sería una clara muestra de la infiltración del crimen organizado en algunas agrupaciones políticas. Y para continuar con la cobertura sobre la violencia electoral que se ha dado en los últimos días en el municipio de San José Pinula, hacemos ahora un enlace con Alan Alfaro, quien nos tiene los detalles sobre otras capturas en el marco de estos hechos. Adelante, Alan, te escuchamos. Indudablemente la atención de los medios de comunicación y por supuesto de la población guatemalteca fue acaparada este día por el partido político Líder, y es que a tan solo horas de anunciarse la aprehensión del precandidato a la alcaldía de San José Pinula, Luis Marroquín, se hablaba ya de otra captura, esta vez una mujer de 42 años, quien según se sabe formaría parte del grupo de personas que conformarían la corporación municipal de Luis Marroquín. La fémina precisamente capturada en la sede regional de ese municipio, específicamente en un sector de la zona 4 de San José Pinula. Para ampliar esta información tenemos el siguiente detalle. Lubia Araceli Barrientos Guzmán, de 44 años, fue capturada esta mañana por agentes de la División de Investigación Criminal DEIC de la Policía Nacional Civil en la sede regional del Partido Libertad Democrática Renovada, ubicada en la primera calle 6-42, zona 4 de San José Pinula. La detención de la fémina obedece a una orden de captura girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Escuintla, con fecha de este día, por los delitos de caso especial de estafa, falsificación, alteración de documentos privados y usurpación de funciones. Aunque los agentes de la policía manejaron el caso con especial hermetismo, se sabe que la ahora capturada figuraba como candidata a síndico en la planilla de la corporación municipal del precandidato a la alcaldía de San José Pinula por el partido Líder, Luis Marroquín, quien también fue capturado este día. Indudablemente, y a diferencia de el escándalo que se realizó tras la captura de Luis Marroquín, las fuerzas de seguridad manejaron en específico este caso, la captura de esta mujer, con bastante hermetismo, por lo que a esta hora de la noche incluso se desconoce si la fémina formaría parte de la corporación como concejal o como síndico. Lo que sí es cierto, y me imagino compartirás conmigo, Alan, es de que el escenario político y electoral se torna un tanto oscuro, y por supuesto si resulta siempre ser la más afectada la población guatemalteca, que empieza a ver cómo se empaña el proceso electoral después de actos como el de este día. Regreso contigo, Alan, a comentarios finales, estudios centrales. Bueno, y efectivamente pues ya se visoraba que la violencia electoral para este año 2011 pues se iba a incrementar en relación al último proceso electoral. Es lamentable que estos hechos pues estén enlutando a las familias, pero sobre todo también la recomendación para las organizaciones políticas para que se abstengan de involucrar a este tipo de candidatos dentro de sus filas partidarias. Así que de esta manera pues vamos a despedir a nuestros compañeros Veralis Martínez y Alan Alfaro, quienes nos han presentado pues un completo detalle. Buenas noches, Veralis. Muy buenas noches. De igual manera, Alan Alfaro, gracias, buenas noches. Un placer como siempre, Alan Martínez, muy buena noche. Por su parte, el partido ADN presentó su solicitud de inscripción de su binomio presidencial ante el Tribunal Supremo Electoral. Estos detalles y más en el siguiente resumen del acontecer electoral. Grupos juveniles hacen un llamado a los miembros de los distintos partidos políticos para que respeten las resoluciones del TSE. A la vez piden a los magistrados que resuelvan apegados a derecho y no a los intereses de algunos grupos, pues existen otros procesos en los que los magistrados también podrían rechazarlos. El partido ADN se presentó al inmueble anexo de organizaciones políticas para entregar la papelería de inscripción de su binomio presidencial. Informaron, han entregado el 25% de los expedientes de candidatos a distintos cargos.